Dios les bendiga, queridos hermanos. En esta mañana damos gracias a Dios nuevamente que el Señor nos permite estar conjuntamente con cada uno de ustedes, dando gracias a Dios nuevamente porque tenemos un día muy especial en esta mañana, un día de que el Señor nos permite poder estar vivos, abrir nuestros ojos, poder contemplar su hermosura, su creación. Damos la bienvenida a todos, hermanos, en esta mañana. Para nosotros es un placer poder compartir desde la iglesia La Luz Verdadera, de aquí de la ciudad de Tandil, compartir un pequeño devocional, una breve reflexión sobre los temas en los cuales estamos tratando en estos días, sobre las profecías de este libro Daniel. Damos gracias a Dios. Quien te habla es el pastor Gustavo Diegues, de aquí de la ciudad de Tandil, de la iglesia La Luz Verdadera. Bienvenidos a todos en esta mañana. Damos gracias a Dios por este día precioso que Dios nos ha regalado. Intensas lluvias tendríamos anoche, bueno, en la cual vimos que el agua ha corrido y bueno, en muchos lugares hay inundaciones, alcantarillas tapadas y muchas calles inundadas. Y realmente damos gracias a Dios por la lluvia también, porque bueno, es necesario, el campo la necesita, estar en plena cosecha. Así que, y creo que las cosechas venideras van a ser muy prósperas y a razón del agua que cae del cielo, que es lo que riega la tierra, damos gracias a Dios por eso, tenemos gracias a Dios. Bueno, en algunos casos, en algunas casas hubo inundaciones, pero demos gracias a Dios. Bueno, hay que poner manos en el asunto, ver a ver qué podemos hacer para que se solucionen esos problemas, ¿no?, de inundaciones, ¿no? Así que damos gracias a Dios. Bienvenidos a todos, bienvenidos en esta mañana a este programa que estamos concluyendo con el libro de Daniel. Reitero, cuando comenzamos con este libro dijimos que es un libro biográfico y un libro profético en su totalidad. El profeta Daniel recibe una gran visión, una visión sola, pero en esa visión hay muchos aspectos que el Señor le muestra en muchas cosas a Daniel, que incluso a pesar de lo que le muestra, Dios le envía una orden a Daniel: sella este libro, sella esta profecía, sella esta visión. Por lo tanto, ponerle una hora, un día, una fecha exacta a la venida de nuestro Señor Jesucristo es imposible, y todo aquel que lo haga está fuera de la palabra de Dios, de lo que Dios nos dice en su palabra. Así que fecha no tenemos, ni la hora sabemos, como dijo el Señor, pero la hora llegará, el día llegará, y la venida del Señor es la esperanza que todos esperamos. Su venida llegará en algún momento. Así que creo que, y todos sabemos y hemos escuchado y hemos dicho que somos la generación más cerca de la venida del Señor. Por lo tanto, tenemos que confiar en que el Señor vendrá a buscar a su remanente, el remanente que Dios ha dejado en estos tiempos que en el cual estamos viviendo, tiempos de angustia, principio de dolores, dice la palabra de Dios, tiempo de angustia de Jacob, bueno, el fin de los tiempos, días finales, como usted quiera llamarlo, pero estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos en la cual tenemos que estar, soportar, esperar, reflexionar y sobre todo perseverar, como dice la palabra: aquel que persevera hasta el fin, ese será salvo. O sea que significa que tenemos que perseverar en estos tiempos que vivimos, en la cual estamos sumergidos en este mundo perverso y maligno, como estamos diciendo cada día. Así que hoy tenemos el gran compromiso de leer la palabra. Yo creo que es un gran compromiso que hemos tomado delante del Señor. Creo que es así para todos los lectores, los que nos siguen. A propósito, quiero dar gracias también que, bueno, ya hemos alcanzado y hemos superado los 200 suscriptores en el canal de YouTube, y en estos días próximos estaremos, como hemos dicho, estaremos transmitiendo desde ahí directamente, no en directo. Todavía lo estamos haciendo indirectamente, compartimos los mensajes, los trasladamos a la plataforma YouTube
y ahí tenemos respuestas también, ¿no es cierto? Así que hay seguidores, hay personas que nos ven y damos gracias a Dios porque el propósito de estos devocionales es alcanzar a la mayor cantidad de gente, como dice su palabra, porque tenemos que ir por todo el mundo predicando el Evangelio y de esta forma nosotros estamos cumpliendo la palabra de Dios. Por eso es parte usted también de este plan, de este propósito que Dios nos ha encomendado de llevar el Evangelio a todas las naciones. Y de esta manera, a través de la plataforma de las redes, alcanzaremos a muchas personas más. Vamos a sostenernos, vamos a mantener las redes para que podamos transmitir el Evangelio de Jesucristo. El tiempo se termina, el fin llegará, el tiempo del fin. El título de este programa será El tiempo del fin se está acercando, una purificación en el fin. El pueblo de Dios será purificado, el pueblo, la iglesia será arrebatada, el tiempo del fin vendrá y tenemos que esperar ansiosamente, pero también prepararnos para ese día, porque dice que el Señor vendrá a buscar a su iglesia, aquella sin mancha y sin arruga. Así que creemos que el Señor nos va a preparar, con la ayuda de Él estaremos confiando que Él nos estará ayudando en la medida que nosotros nos estemos acercando a Dios, purificándonos cada día, apartándonos del mal, apartándonos del pecado, apartándonos y purificando nuestras vidas, porque también nosotros tenemos que poner nuestra parte para ese día. No todo lo va a hacer el Señor. Ya Dios envió a su propio Hijo, a Jesucristo, a la cruz. Hay muerte de cruz. Jesús resucitó de entre los muertos al tercer día y ahí ascendió al cielo y ahí está sentado a la diestra de Dios Padre. Él cumplió su propósito, Él cumplió la parte que le tocaba a Jesús, vivir en esta tierra hasta los 30 años comenzando su ministerio y vivió 3 años más predicando el Evangelio en las sinagogas, al pueblo, a los gentiles, sanando enfermos, libertando cautivos, endemoniados y muchas cosas más que no están escritas en la Biblia. Dice la palabra de Dios que todas las cosas, si pudiéramos escribirlas, no alcanzarían los libros en este mundo. Así que mire todo lo que ha hecho Jesús, las cosas y maravillas que Dios ha hecho a través de los tiempos, desde la creación, las maravillas que tenemos que contar a nuestros hijos, a nuestros familiares, y qué buen tiempo tenemos ahora en estos días de predicar aún más el Evangelio, porque dice la palabra de Dios que algunos correrán de aquí para allá, buscando entendimiento, sabiduría de lo que acontecerá en los tiempos finales. Y bueno, tenemos en nuestras manos la gran oportunidad de predicarle a Cristo, a la persona aquella que no conoce, y contarles lo que ha venido a ser Jesús. ¿Por qué nació Jesús? Que sabemos que no es el tiempo exacto tampoco, el día 25 de diciembre. Todos sabemos, lo que hemos leído la palabra de Dios, lo que hemos recibido la revelación de la palabra de Dios, sabemos que no es la fecha, tampoco es la fecha que el nacimiento de Jesús, y tenemos la gran oportunidad de decirle a la gente, al mundo, que a pesar que no es la fecha, que puede haber sido otra, que puede haber sido en septiembre, que puede haber sido, ¿qué más da eso? Lo importante es a qué vino Jesús a la tierra, que es lo más importante, porque todos le dan énfasis al nacimiento, le dan énfasis a una Navidad, a una celebración de una fiesta que no está en la Biblia. Y es interesante y es curioso, ¿no? Que si esta fiesta, que si esta celebración hubiera estado en la Biblia, muchos no la celebrarían. Yo creo que el mundo no la celebraría. Pero como no está en la Biblia, es algo que, bueno, que se fue agregando al paso de los tiempos y se ha determinado que el 25 nació Jesús y no lo fue así. Pero también damos gracias a Dios porque al menos el mundo tiene un día que celebra el nacimiento de Jesús. También es importante, ¿no? Bueno, nosotros lo celebramos a Jesús todos los días. Amamos a Jesús, lo recibimos en nuestro corazón, Él habita con nosotros, Él vive con nosotros, no necesitamos una estatua, una figura, una imagen, una cruz donde Él esté, porque ya sabemos que está en nuestro corazón. Así que ya no nos necesitamos, como muchos lo necesitan, llevarlo colgado en algún lugar, poner una estampa en la pared, un cuadro, nosotros lo tenemos en nuestro corazón. La palabra de Dios dice, no te harás imagen
Ya con solo hacerla, ya usted la está adorando. Usted la está venerando, porque muchos dicen, no, nosotros no la adoramos, el argumento que usan muchos, la veneramos, pero solo el hecho de haber hecho la estatua o la imagen, ya la hizo con un propósito. Así que la palabra de Dios nos indica, no te harás imagen, no te harás, no lo hagas, no hagas nada similar a qué, a Dios, con algo terrenal. No, es imposible poder hacer algo que sea iguale a nuestro Dios, a nuestro Creador. Así que damos gracias a Dios en esta mañana. Hoy culminamos con el libro profético de Daniel, en el capítulo, hoy tenemos el compromiso del capítulo 9 al 12. Bueno, usted vio que lo hicimos en 2 días, hemos leído en 3 días, perdón, este capítulo. Y damos gracias a Dios porque es un libro de revelación, es un libro profético, escatológico, bueno, para entender. Hay gente que no lo ha entendido nada, hay gente que no ha leído muchas cosas, pero no ha entendido nada. Pero hoy vamos a resumir un poquito lo que dice la visión a Daniel en este tiempo en el cual él vivía. Estaba viviendo en la cautividad, estaba allí en Babilonia, probablemente, y sabemos que Daniel allí murió, él no pudo regresar a la ciudad, ¿no?, a su tierra natal. Muchos nacieron allí, en Babilonia, mucha generación también nació allí, porque tuvieron muchos tiempos. Daniel se encuentra con un libro profética en la cual él ora a Dios y le pide perdón al Señor, porque él entiende, en el capítulo 10, usted va a encontrar en el versículo 14, para qué vino este ángel, ¿no?, que se le hace presente en la visión a Daniel. Y bueno, y Daniel había entendido que el pueblo de Dios se había rebelado, por la causa que se había rebelado estaban en cautiverio, habían sido cautivos por un rey babilónico de ese tiempo, Nabucodonosor. Y Daniel, al tiempo, ya al final de los 70 años, que Dios había dicho que tenía que estar en cautiverio, encuentra ese libro y pide perdón, no solo por él, porque él no tenía nada que ver prácticamente, pero pide perdón por el pueblo. Se reconcilia con Dios, pide perdón, y Dios le habla y le entrega una visión extraordinaria. Las 70 semanas de Daniel, ¿no es cierto? La visión, la profecía de las 70 semanas. Y está claro que en estos capítulos vamos a encontrar que hay un tiempo de comienzo y un tiempo al final de las 69 semanas cumplidas, desde la orden, ¿no?, de la vuelta del regreso a la tierra de Jerusalén, después del cautiverio, a construir los muros y la ciudad. Desde ese momento hasta el Mesías príncipe, dice la palabra, hasta la crucifixión de Jesús, pasaron 69 semanas. La Biblia habla de ese tiempo, es un tiempo también de analizar, de estudiar qué significan, pero son 400 y pico de años que pasaron y el Mesías príncipe fue crucificado, pero resta aún la última semana para dar cumplimiento a la profecía, las 70 semanas. Ya se cumplieron las 69 semanas hasta el príncipe Mesías, hasta el nacimiento de Jesús, la vida de Jesús y la crucifixión. Ahora resta cumplir la última semana. Esta última semana se le llama la gran tribulación, la tribulación y la gran tribulación. Y la semana habla también, la última semana, habla una semana de años. En Levítico usted va a encontrar, si usted lee el libro de Levítico, también va a encontrar que los tiempos están estipulados, declarados también, que una semana también habla de días, pero también habla de semanas de años. Entonces, tenemos que entenderlo, leerlo, explicarlo, enseñarlo, estudiarlo mucho para poder comprender lo que está diciendo. Pero lo interesante de todo esto, de la profecía, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar al fin de los tiempos? ¿Cómo va a ser? Bueno, la Biblia lo explica desde su comienzo hasta el final, cómo van a ser los días, van a ser tiempos dolorosos, tiempos de angustia,
hay de las mujeres que están encintas. Bueno, muchas referencias tenemos de estos tiempos finales, ¿no es cierto? El tiempo que se acerca. Hoy nos vamos a detener un poquito en el capítulo 12, en el último capítulo, y vamos a leer algunos versículos para entrar más o menos, como siempre enseño, en el contexto de lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Muchos, reitero, no podremos entender esta profecía porque no tenemos costumbre de leer la palabra, porque no la hemos leído desde comienzo, hemos extraído algunos versículos así a la ligera, no hemos leído atentamente y correlativamente los capítulos y por lo tanto no vamos a poder entender este capítulo, ¿no es cierto? Para entender este capítulo de Daniel tenemos que entender también que tenemos que leer el capítulo de Apocalipsis. Está relacionado el capítulo de San Mateo, capítulo 24 y 25. Bueno, hay mucho para estudiar y entender esta profecía, pero vamos a examinar un poquito, vamos a definir un poquito y vamos a explicar un poquitito así por arriba lo que significa. Vamos a leer entonces el capítulo 12 del libro del profeta Daniel. Lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en esta mañana. Si tienes tu Biblia en mano ahí abierta en el capítulo 12 del libro de Daniel. Amén. Así que vamos a dar comienzo. Bienvenido a todos en esta mañana. Damos gracias a Dios. Dice capítulo 12, versículo 1. Dice, en aquel tiempo, ya está hablando de un tiempo, anunciando un tiempo futuro. En aquel tiempo, le dice a Daniel, se levantará Miguel. Bueno, aquí estamos hablando de un ángel que fue declarado arcángel, ¿no? Y habla de un príncipe, habla de Jesús, habla de la aparición de este ángel, este mismo ángel el que va a enviar al diablo, a Satanás, a Lucifer, como usted quiera llamarlo, a las profundidades, ¿no es cierto?, a ese lago de fuego, de azufre, que estará eternamente y para siempre. Este Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, le dice a Daniel, del pueblo de Israel. Y será tiempo de angustia. Cuando habla la palabra tiempo, está hablando de un tiempo prudencial. Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Ahora vamos a entender un poquito la palabra tiempo, ¿no? Pero en aquel tiempo serás librado tu pueblo. Está hablando del futuro. Todos los que se hallen escritos en el libro. Usted tiene que entender en esta mañana que cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, le recibimos y le decimos, Señor, anota mi nombre en el libro de la vida. Entonces, tenemos que entender que este versículo también dice, pero que en aquel tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. O sea que tú y yo, que estamos anotados allí, que estamos escritos en ese libro de la vida, seremos salvos también en ese tiempo, en aquel tiempo, dice la palabra. La palabra de Dios en el versículo 2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, dice, y otros para vergüenza y confusión perpetua. En el Evangelio de Juan vamos a comprender este pasaje en el capítulo 5 del Evangelio según San Juan. De los 4 evangelios, el último, el cuarto, el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, en el verso 29, dice, y los que hicieron lo bueno, ahora lo explica un poquito mejor, más claro, saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. ¿Qué dice? ¿Qué significa este versículo? Que los que nacieron 2 veces morirán una vez sola, y los que nacieron una vez morirán 2 veces. ¿Qué quiere decir esto también? Para explicarlo un poquito más claro, que si usted ha nacido naturalmente, padre, madre, usted ha abierto sus ojos como un bebé ha nacido naturalmente,
pero hoy ha nacido, o tal vez hoy, hace un tiempo, o está por nacer, no lo sé, nacerá de vuelta, nacerá por segunda vez en la vida nueva en Cristo. Eso es nacer de nuevo. Como le dijo Nicodemo, ¿cómo es nacer de nuevo? ¿Entraré al vientre de mi madre? No, le dice Jesús. Nicodemo, me extraña que un maestro como tú de la palabra tengas esa explicación en tu mente, esa reflexión. No, no puedes hacerlo, porque ya eres adulto. Pero sí, si naces del agua y del Espíritu. Nacer en Cristo es nacer del agua y del Espíritu, cambiar de vida a una vida nueva. Por lo tanto, ya nacemos dos veces, moriremos una vez, como naturalmente todo el mundo va a morir, porque todos moriremos, dice la palabra de Dios, todos iremos al polvo porque de ahí venimos, pero cuando venga la resurrección, resucitaremos para vida eterna, no para muerte y confusión, no, para vida eterna, porque hemos recibido, despertaremos para vida eterna. Interesante, ¿no? ¿Qué oportunidad tienes hoy de decir quiero nacer de nuevo? Quiero nacer de nuevo porque quiero recibir la salvación. No quiero ir a esa muerte, esa condenación eterna, vergüenza y confusión perpetua. No quiero vivir de esa manera. Yo quiero nacer de vuelta porque quiero nacer de nuevo porque necesito tener la vida de Cristo, la vida eterna. Así que hoy tienes la oportunidad de recibir a Cristo en tu corazón para vida eterna, para no que venga la condenación a tu vida, porque dice que los que hicieron lo malo irán a condenación perpetua, pero los que hicieron lo bueno, y hacer lo bueno es recibir a Cristo también en tu corazón para salvación eterna. También tenemos otro pasaje en el capítulo 24, creo que anoté aquí, sí, en el versículo 14, Jesús, utilizando esta palabra, utilizando la enseñanza de los tiempos finales, dice de esta manera en Mateo capítulo 24, dice versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. ¿Qué quiere decir? Jesús dijo, cuando se haya predicado por todas las naciones, por eso reitero, necesitamos compartir estos mensajes, necesitamos estar en las redes compartiendo la palabra de Dios para que podamos alcanzar al mayor número de personas, para que el reino de Dios se extienda, para que el reino de Jesucristo llegue y alcance a muchos, dice, y para que este evangelio sea predicado, el evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Cuando el último sea predicado, cuando el último reciba la palabra, entonces vendrá el fin. Versículo 15 de Mateo 24 dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, Dios, Jesús, está usando la profecía de Daniel y dice, cuando veamos la abominación desoladora, ¿de qué está hablando? La figura del anticristo aparece aquí en el tiempo final, cuando se siente en el trono de Dios y quiera parecerse a Dios y decir que Él es Dios. Cuando vea la iglesia, el pueblo de Dios, lo que está pasando, dice la palabra de Dios, cuando veamos esto, lo que el profeta Daniel nos ha relatado en su libro, vendrá el fin. La palabra de Dios termina, el que lea, entienda. O sea que para entender lo profético que estamos hablando, tenemos que leer la palabra de Dios, estudiarla, porque no le podemos explicar a una persona que no ha leído la Biblia y no la va a entender. Pero aquel que la leyó, que ya conoce la Biblia, usted le va a explicar y va a entender. Ahora va a haber un versículo que habla de los que enseñan la palabra de Dios. Así que entonces, versículo 16, los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo en su casa. Está hablando de
de aquellas cosas que decimos, bueno, no queremos dejar, ¿no? Ya cuando venga ese tiempo, ¿para qué necesitas todo si no lo vas a necesitar? El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, su ropa, sus cosas. Ya no hay más interés en estas cosas. Mas hay de las que están encintas, dice, y de las que crían en aquellos días, correrán con los niños en brazos, amamantarán, serán tiempos de dolor, tiempos de angustia, hermanos queridos. Por eso la Biblia nos explica esto. Orad, dice, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Miren lo que dice la palabra de Dios. Explica que el tiempo del fin vendrá. Volvamos a leer el libro de Daniel en el capítulo 12, en el versículo 3. Y dice, los entendidos, por eso esto es para entendidos, para lectores de la palabra de Dios, resplandecerán. Dice, como el resplandor del firmamento, habrá un galardón, habrá un premio para aquellos que, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Habrá un premio, un galardón para aquellas personas que estamos enseñando la palabra en aquellos últimos días. Y en este tiempo de que el Señor viene pronto y que las cosas tendrán su fin. Y dice en el capítulo 4, por eso aquel que se ha atrevido a poner fechas, en el tiempo que hemos vivido, hay muchas personas que han puesto fechas a la venida del Señor. Muchas personas se han quitado la vida. Muchas comunidades han formado para esperar la venida porque estaba estipulado para la fecha. ¿Se acuerda cuando decían que en el año 2000 iba a venir el Señor? Ya pasaron 23 años, 24, ahora entramos en el año 24 y no ha acontecido tanto. En el año 2012, ¿lo recuerda? Hay una película incluso que se hizo. Bueno, ¿cuántas profecías de hombres que no se cumplieron? Pero esta profecía que habla Daniel se dará cumplimiento en los últimos tiempos. Versículo 4 dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. Sellar el libro significa sellar la revelación. Podemos leerla, podemos entenderla, pero no vamos a saber nunca el tiempo exacto. Daniel lo supo, pero él dijo, séllalo. Será en el tiempo futuro, le da las coordenadas a Daniel, pero Daniel tiene que sellar por orden de Dios. Dice, y sella el libro hasta el tiempo del fin. Bueno, también le da una referencia para que escriba a Daniel en el libro, para que nosotros podamos entender. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿Lo hemos visto? ¿Qué dice? Muchos correrán de aquí para allá, irán de nación en nación, huirán de naciones, huirán a otros lugares. La ciencia aumentará, usted lo ve, incluso están siendo, para que podamos entender lo que dice, estamos viendo que hasta quieren hacer, ¿no?, seres humanos, esos robots que parecen seres humanos. La ciencia aumentará, la medicina aumentará, todo aumentará, pero también aumentará el mal, aumentará la maldad del hombre, también lo dice la Biblia, ¿no? Y yo, Daniel, dice, ahora habla Daniel, miré, y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo el uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? ¿Cuándo será el fin? Es la pregunta de millones de personas que nos hacemos. ¿Cuándo será el tiempo? Señor, ven pronto, ¿no? Y al oír el varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Estas son palabras, es una expresión escatológica. Habla de 1260 días, habla de 3 años y medio y habla de tiempo que es un año, tiempos que son 2 años
y la mitad de un tiempo que es mitad de un año. ¿Qué significa? Que son 3 años y medio. Volvamos al comienzo de lo que hemos enseñado hoy, y dice que la profecía, la última semana de Daniel, que está identificada como una semana de años, que son 7 años, no son 7 días, la última semana de Daniel, y esa semana está dividida en dos. Los primeros 3 años y medio es la tribulación, y los últimos 3 años y medio la gran tribulación. Hay muchos comentarios, hay muchos argumentos, hay muchas definiciones, muchas interpretaciones, pero acá nos está dando una referencia muy clara, que son 3 años y medio, en la cual la iglesia pasará por la tribulación. Creo que cuando digo esto, probablemente tenga comentarios, probablemente tenga mensajes que estoy equivocado, que no es así, que la iglesia va a ser arrebatada antes de la tribulación, y bueno, todas estas cosas. Pero a mí me indica la Biblia aquí que pasarán 3 años y medio, y dice, y cuando se acabe la dispersión del poder del Espíritu Santo, todas estas cosas serán cumplidas. Dice así la palabra de Dios. Y yo oí, mas no entendí. Daniel, que estaba viendo la visión, no la pudo comprender y entender en su totalidad. Dijo, Señor mío, ¿cuándo será el fin de estas cosas? Y él respondió, Señor, está hablando de Miguel, del arcángel, de Jesús. Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. No preguntes más, no te lo puedo declarar, no lo sabemos, nadie lo sabe, pero sí sabemos que habrá un tiempo de 7 años en la cual está dividido en la mitad, y serán tiempos de dolor, tiempos de angustias, para muchos, para aquellos que no han, incluso para los que no han recibido a Cristo en su corazón, será tremendamente un tiempo muy, muy doloroso. El capítulo dice en el versículo 10, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impiamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, que ya lo hemos leído cuando Jesús lo leyó en Juan, el capítulo 5, dice, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Bueno, está hablando muchas referencias que hay que explicar y no tenemos el tiempo hoy en este pequeño devocional. Y dice el versículo 13, y tú irás hasta el fin, y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Qué tremenda profecía, hermanos queridos, en esta mañana en la cual estamos leyendo. Y solamente leímos una pequeña porción de esta profecía. Hay mucho para estudiar, mucho para hablar, mucho para explicar. Muchos dicen, bueno, esto no, a mí no lo puedo comprender, por eso no me meto en este tema. Tampoco quiero leer el Apocalipsis porque es un libro difícil. Bueno, la Biblia nos indica que estos libros están escritos ¿para qué? Para señal, para que aprendamos, para que estemos correctamente preparados para la venida del Señor. Si no leemos estos libros y no estudiamos estos libros, por lo tanto no estaremos preparados para la segunda venida de Jesucristo, porque Él vendrá a buscar a su iglesia. Dice que cuando será quitado, dice el continuo sacrificio, ¿no? El sacrificio en el altar. Cuando sea quitado ese sacrificio, dice hasta la abominación desoladora, cuando se haga presente el anticristo, la iglesia ya no va a estar. Por eso habrá un tiempo en donde tendrá que soportar, dice, bienaventurado el que espera, que llega a ese final, bienaventurado,
porque será un tiempo de angustia, de dolor, para el pueblo, para las naciones, para todo el mundo, pero sobre todo para aquellos que no han aceptado a Cristo en su corazón, para aquellos que lo han rechazado en su totalidad. Es un tiempo profético, hermanos queridos, que está muy pronto a cumplirse. Así que, damos gracias a Dios en esta mañana por esta pequeña enseñanza que hemos tenido. Como cada mañana pongo en mi cuaderno una pequeña conclusión también, un tiempo de conclusión, el fin de todas las cosas. Este capítulo es parte de la visión, que es una sola, y el ángel de Dios le hace presente, como dice en el capítulo 10, verso 14, para esto he venido, le dice a Daniel, Daniel entiende, lee y entiende, ¿no?, que para esto he venido, para hacerte conocer el fin de los tiempos. Dice, para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días, ¿no es cierto? Hay 3 detalles importantes que hemos leído para comprender en esta mañana. Primero, que en el pasaje del capítulo 10, verso 14, habla de un pueblo, del pueblo de Daniel, pueblo de Israel, después que la iglesia ya no está. El segundo punto, para los últimos días, la gran tribulación, la semana 70 revelada de la profecía de Daniel. Y el tercer punto, para esos días aún están lejanos para Daniel. Esta visión ya pasaron 2600 años que Daniel tuvo esta visión. Probablemente esta generación será muy, se dará cumplimiento esta profecía. No sabemos cuándo, no sabemos el día, no sabemos la hora. Dice la palabra de Dios que Él vendrá como ladrón en la noche. Viene de noche, evidentemente viene como ladrón. La expresión dice como ladrón, de repente. Usted no se va a dar cuenta lo que pasó al lado suyo. ¿Se da cuenta? No se da cuenta porque un ladrón viene de noche, irrumpe en una casa de familia, en el lugar donde sea, y cuando se despierta usted a la mañana siguiente ya no encuentra nada. Bueno, así será. De repente usted va a abrir los ojos y no va a ver nada. Así va a ser, de repente. Pero sí sabemos algo, hermanos queridos. La iglesia será removida primero. La iglesia será arrebatada antes de estos tiempos angustiosos de la gran tribulación. Y después el fin. El evento esperado por muchos de nosotros, pero no hay fecha. En el verso 9 del capítulo 12 decimos, no podemos decir la fecha porque dice que la palabra está sellada. Jesús utilizó también este mensaje en el capítulo 24 que lo hemos leído. Así que, hermanos, concluimos con este libro de Daniel, un libro totalmente profético para entendidos, que el que entienda, el que lee entienda, dice la palabra de Dios. Estudiemos profundamente este libro, leamos, releamos y vayamos a todas las referencias que nos indica el capítulo para tener una exactitud aproximada de los tiempos del fin. Ya hemos estudiado en un tiempo, en el año 2022, los tiempos escatológicos de la palabra de Dios, tiempos proféticos, y hablan de muchas cosas, de aquella imagen que Nabucodonosor soñó, aquella imagen impactante de esos reinos que Daniel reveló el sueño a Nabucodonosor y le explicó, le dio la interpretación, pero también Daniel tuvo una visión, también tuvo un sueño de esa imagen, como Dios se la mostró a Daniel, que habla de unos ciertos animales, de unos imperios, de unos cuernos, de las naciones y todas esas cosas que son escatológicas. Pero, hermanos queridos, en esta mañana solo tenemos que estar preocupados por nuestra salvación, que es tan grande y grande el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Por lo tanto, procuremos y estemos preocupados por nuestra salvación, que es tan grande. Amén. Gracias le damos al Señor por este regalo que hemos recibido. Muchos esperan un regalo para fin de año,
para esta Navidad, ¿no es cierto? Pero nosotros hemos recibido el regalo más grande que puede recibir un ser humano, a Cristo en su corazón. Así que damos gracias a Dios en esta mañana. Concluimos este libro precioso de Daniel y mañana comenzaremos con el profeta Oseas, un profeta menor. Los profetas mayores son los que tuvieron un tiempo pronuncial anunciando la venida del Señor y tantas profecías, la restauración del pueblo, la reconciliación con Dios, el perdón de sus pecados. Oseas comienza un tiempo de profetas menores en la cual tenían un solo propósito, un solo propósito. Dios los utilizó con un solo propósito, para entregar una sola profecía, un tiempo pronunciar. Así que son libros cortos que tienen pocos capítulos y que en estos días próximos concluiremos también con ellos. Así que damos gracias a Dios. Gracias le damos al Señor por los hermanos que nos acompañan día a día, los que siguen firmes. Ahí dice, bienaventurado el que espera, porque veo que muchos se van antes de terminar este devocional. Bueno, claro, son palabras muy difíciles, cosas que no podemos entender, pero sí el Espíritu nos está diciendo claramente que el Señor viene pronto. ¿Y cómo está tu vida? ¿Cómo estás preparando tu vida? ¿Te estás santificando? ¿Te estás purificando? Tu templo, ese templo tan preciado, te estás purificando, te estás separando de este mundo para recibir al gran yo soy, a Yeshua, a Jesús, al Mesías, al Dios con nosotros, al Emmanuel. ¿Has entendido por qué ha nacido? ¿Por qué ha nacido Jesús? ¿Has comprendido? ¿Has entendido realmente el propósito de su venida? Bueno, damos gracias a Dios en esta mañana. Hacemos una pequeña oración y damos gracias por este libro que hemos leído y vamos a pedir al Señor que nos revele, que nos dé esa interpretación, esa visión de los tiempos que vendrán. Que podamos ver también nosotros esa visión como la tuvo Daniel. ¿Por qué no? Somos sus hijos y Él nos mostrará, dice que Él no ocultará nada y nos mostrará todas las cosas del reino de Dios. Amén. Oremos. Padre amado, gracias te damos en esta mañana por tu gran amor y tu gran misericordia. Gracias, Señor, por estas palabras que hemos oído y hemos leído. Esta visión de Daniel, Señor, difícil de entender, Señor, difícil de entender. Podemos interpretar algunas cosas porque tenemos algo de conocimiento de lectura de la palabra de Dios, pero necesitamos la revelación, Señor. Necesitamos esa revelación profunda, Señor, para entender y ver, Señor, esos tiempos proféticos. Muéstranos, Padre, en visión, en sueños, lo que ha de venir, Señor. Señor, ayúdanos a soportar, a esperar esos tiempos proféticos que pronto vendrán. Se revelará, Señor, el Señor y vendrá a buscar a su iglesia, arrebatará a su pueblo, aquel pueblo que un día aceptó a Cristo en su corazón, aquellos muertos en Cristo, también dice que resucitarán primero. Padre, Señor, si hemos quedado, dice que seremos juntamente con ellos, Señor, arrebatados. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias por los tiempos proféticos, gracias por esta parte de la revelación de los tiempos del fin. Señor, ayúdanos a entender. Tu palabra dice que el que lea entienda. Y Señor, que cuando leamos, podamos entender. Señor, ayúdanos en este día. Entregamos este día en tus manos. Ayuda a nuestra familia, bendícela. No nos deje faltar el pan en estos días peligrosos, en este tiempo de angustia de los pueblos, Señor. Sobre todo de nuestra nación argentina. Ayúdanos en este tiempo, Señor, a fortalecernos, a esperar en ti, a no desesperarnos por lo que está pasando, a confiar porque tú eres nuestro ayudador, tú eres nuestro pastor, tú eres nuestro protector. Señor, tú eres el que nos dará, Señor, todas las cosas. Gracias te damos, Señor, y confiamos plenamente que tú no nos dejarás, Señor. Señor, ayúdanos, Padre. Gracias te damos. Te pedimos perdón por nuestras faltas y nuestros errores. Purifícanos, santifícalos en esta mañana a cada uno de nosotros, Padre. Y gracias te damos en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga.
Que la paz de Cristo reine en tu corazón en este tiempo en el cual vivimos. No se desesperen, tengan paciencia. Dios lo dijo, va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. No te avergonzará el Señor, no nos dejará, no nos desamparará en este tiempo en el cual estamos viviendo, en este tiempo de un nuevo gobierno, de un tiempo de muchas cosas que pasarán en estos días. Las cosas aumentarán tremendamente, no te desesperes, porque el Señor nos dará ese consuelo, estará con nosotros, podremos subsistir, seguiremos adelante, confiemos en el Señor, que Él nos dará todas las cosas. No te desesperes, no te desesperes, confía en Dios. Amén. Que el Señor te bendiga. Nos vemos mañana, Dios mediante, en un nuevo devocional. Bendiciones para todos.